A ver. A ver si no nos intoxicamos aquí con el azufre también. Adiós, esta sí. Me cago en la leche, mira. Pues otro vídeo más de detección metálica. Para los que no me conozcáis, me llamo Virgilio, soy de España. Mi padre es orfebre, desde que tengo uso de razón se ha dedicado a la fabricación de joyas con oro, y he pasado gran parte de mi vida en el lugar en el que se ubicaba una de las mayores minas del Imperio Romano, donde aún hoy se continúa buscando oro de manera artesanal. He buscado y encontrado oro en mi país, en África, en Argentina, en México, en Chile y otras partes del mundo, utilizando para ello un montón de técnicas, tanto detectores de metales como métodos más tradicionales. Hasta he tenido la oportunidad de visitar y participar en la búsqueda de explotaciones comerciales a gran escala. Todo esto os lo cuento para que os des cuenta que he crecido con el oro y conozco este metal. Hoy quiero dedicar este vídeo a una pregunta que surge de vez en cuando en los comentarios, y que es la siguiente: ¿cómo diferenciar el oro de la pirita? De lo que es el oro y sus propiedades ya os hablé en este vídeo de aquí, por ejemplo. Pero, ¿qué es la pirita? La pirita es un mineral compuesto de azufre y hierro a partes iguales. Es algo muy común de encontrar en todo el mundo y es muy utilizado en la industria para la fabricación de ácido sulfúrico por su alta concentración de azufre. Es el elemento que más comúnmente suele confundirse con el oro, ya que su color y su brillo puede parecer similar. Por eso la pirita también es conocida como el oro de los tontos o el oro de los pobres. Hace algún tiempo me encontré con este bote de pirita aquí en un mercadillo de mi ciudad. Si os dais cuenta, viene etiquetado como Fool's Gold, que significa oro de los tontos en inglés. Y tengo por aquí por casa algunas muestras de oro de mis últimos viajes. Vistos así juntos, estoy seguro de que veis la diferencia, sobre todo del color, pero os aseguro que hay veces que no está en evidente. La pirita ha engañado a miles de buscadores de oro en todo el mundo, haciéndoles pensar que había encontrado el preciado metal. Hey, look. Yellow too, like gold. Howard! 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 Come on, look! Look! Here, look at this rocket. It's full of gold. This wouldn't pay a dinner for a carload. Well, it ain't gold. Pyrites. Fool's gold. Así que lo que os voy a enseñar son 10 demostraciones prácticas para diferenciar el oro de la pirita. Muchas de ellas vais a poder repetirlas vosotros en casa para no confundir nunca estos dos elementos. Vamos a ello. Número 1. El término pirita deriva de la raíz griega pir, que significa fuego, ya que al rozarla con metales emite chispas, lo cual intrigaba al mundo antiguo. Esto es porque la pirita es un mineral muy duro y al impactar con un metal suelta óxido de hierro y produce estas chispas. Ya desde la prehistoria los humanos llevamos utilizando pirita para hacer fuego por este motivo. Por el contrario, el oro es un material muy blando y al impactar con otro objeto no produce suficiente energía como para causar chispas. Al contrario, lo único que conseguiremos será deformar el oro. Número 2. La pirita se suele encontrar en cristales, formando piezas angulares con aristas marcadas, como las de un cubo. Aquí en España tenemos una mina de pirita muy famosa en todo el mundo, debido a las formaciones cúbicas en que se da, que se encuentra en Navajún, La Rioja. Pero no hace falta irse a formaciones tan exageradas y perfectas. En general, cualquier formación de pirita va a estar formada de piezas angulosas, como las de un cubo octaedro o similar. El oro, en cambio, raramente presentará esta morfología. No forma cristales, y suele aparecer con los bordes ligeramente redondeados, sin aristas marcadas. Os dejo algunas imágenes de oro aluvial y de beta que me encontrado en algunos de mis vídeos para que veáis las formas que puede adoptar este metal. El oro aluvial suele tener formas redondeadas y desgastadas, efecto de haber pasado tal vez millones de años desplazándose por ahí. El oro que extraemos directamente de la beta, en cambio, suele tener forma como de una raíz de una planta. Número 3. Otra forma sencilla de diferenciar el oro de la pirita es con un plato o un trozo de cerámica. Vamos a tratar de encontrar un trozo que no esté pintado ni barnizado y hacer una raya en él con el material a probar. Si la raya es de color negro, va a ser pirita fijo. El oro, en cambio, no va a rayar la cerámica, ya que es un material muy blando y no le va a hacer nada. Número 4. Otra forma de no confundirse cuando estamos buscando oro en el río es fijarse en cómo el material se comporta en una batea. Cuando estamos lavando el material, el oro siempre tenderá a quedarse en el sitio, ya que es un material mucho más pesado que la pirita y mucho más pesado también que la mayoría de materiales que podamos encontrar en el río. La pirita tenderá a desplazarse mucho más fácilmente con los movimientos en forma de ola que hagamos con el agua al batear, así que de esta manera es fácil de diferenciar. Número 5. Con uno de los detectores de metales que tengo aquí en mis espaldas también podemos hacer una comprobación sencilla. Para esta prueba voy a utilizar el detector de metales Deus XP con este plato, que es el de alta frecuencia, el elíptico. Voy a 74 kHz y en modo oro. Ya veis que no puedo acercar mucho la cámara porque me da señal la propia cámara. Tengo aquí estos dos pedazos, este es un pedazo de oro y este es un pedazo de pirita más o menos del mismo tamaño. Voy a meter
este trozo de oro en la cuchara para que las sales de mi mano no hagan señal con el detector y fijaros, ya veis que lo marca claramente, un 75, 76. Lo marca porque es un metal, claro. Ahora voy a probar con este pedazo de pirita y fijaros lo que pasa. Aunque uno de los componentes de la pirita es sulfuro de hierro, no hace ningún tipo de reacción con el detector. Número 6. Esto es un truco para cuando estemos buscando y encontremos trozos muy pequeños de pirita, que son los más difíciles de diferenciar con el oro. En el oro el color y el brillo es constante y uniforme, tanto si le da el sol directo como si no. En cambio la pirita, en cuanto se cambia el ángulo en que le da la luz, el brillo y el color puede variar. Cuando estemos buscando oro y tengamos algo en la batea que no estamos seguros, lo que podemos hacer es dar sombra con la mano, por ejemplo, y ver qué pasa. Si vemos que el color cambia, es que no es oro. Número 7. El oro no es un material magnético. Aunque hay ciertos canales aquí en YouTube que pretenden ser buscadores de oro y lo único que hacen es engañar a niños pequeños, pintando piedras y haciendo el ridículo, es imposible que el oro se vea atraído por un imán. La pirita tampoco es magnética por norma general. Ya veis que con este imán de neodimio, que tiene una fuerza bestial, la pirita no se ve atraída en absoluto. Pero la pirita tiene una característica y es que cuando se calienta lo suficiente se vuelve magnética. Pues me he venido hasta el taller de mi padre, fijaros. Tengo aquí estos 3 pedazos de pirita que ya veis que no son magnéticos. Vamos a darle un poco con el soplete y a ver qué pasa. No quiero calentarlos mucho por una cosa que os voy a explicar después. A ver ahora. Fijaros, ¿veis? Fijaros en este pedazo. Mirad cómo se ve atraído ya por el imán. Estos otros dos todavía no, necesitarían un poco más de calor, pero este se pega como un demonio, mirad. Es increíble, tío. Número 8. Aprovechando que estoy en el taller de mi padre, me he puesto las gafas de protección para enseñaros el siguiente truco para diferenciar el oro de la pirita. Está aquí mi padre también con sus gafas de protección, que me va a grabar la cámara lenta, y vamos a ver qué pasa si calentamos la pirita al máximo, ¿eh? Ya veréis qué risas. Mira, mira, mira. Están los... ¡Ay, ay! ¿Cómo huele? Claro, es azufre. Espera, voy a echar más. Voy a echar unas pocas más. Mira, explotan solo con el calor ya. A ver si no nos intoxicamos aquí con el azufre también. Adiós, esta sí. Me cago en la leche, mira. Bueno, pues ya veis que la pirita explota, causando un escándalo de la Virgen. Además, mi padre me ha dejado esta bolita de oro para no tener que arruinar ninguna de mis pepitas, que les tengo mucho cariño. Le va a dar él con el soplete de oxígeno, es este, ¿no? Sí. Y a ver qué pasa cuando lo calentamos al máximo. Está fundido. Ya está fundido. El oro no explota, ni hace cosas raras. Se funde y... bueno, eso. Se funde, simplemente. Número 9. El oro es un metal muy denso, con 19 gramos por centímetro cúbico, y más aún si lo comparamos con la pirita, que tiene unos 5. Podemos utilizar esta característica para diferenciarlos también. Para ello lo que he hecho ha sido mezclar en este vaso agua y sal. Le he echado sal al agua para hacerla más densa y que se vea mejor el experimento. Voy a utilizar este pedazo de oro y este otro de pirita, que tienen un volumen similar. Como veis, al depositar los dos en el agua con sal, al ser el oro mucho más pesado, se va mucho antes al fondo que la pirita. Número 10. La pirita es un mineral muy duro, mientras que el oro es altamente maleable. Antiguamente los buscadores de oro probaban la maleabilidad de los metales que encontraban mordiendo las pepitas que pensaban que podían ser oro. Si los dientes se quedaban marcados, entonces era oro. Como no me apetece fastidiarme los dientes, voy a hacer el experimento con un martillo. Si cogemos un trozo de pirita y la golpeamos, esta se destroza en 1000 pedazos. En cambio, si golpeo el oro, lo único que consigo es estirarlo. Y puedo estar así todo el día hasta conseguir una hoja de pan de oro como la que os explicaba en el vídeo de los licores. Este truco también lo podemos hacer cuando estemos lavando con una batea. Simplemente con la uña podemos apretar algo que creamos que puede ser oro y si se rompe ya sabemos que no lo es. Si por mucho que apretemos se mantiene de una pieza, hay muchas posibilidades de que sea oro. Ahí se queda y esto también es oro. Como mucho lo doblaréis, pero es imposible que se parta prácticamente. Otro trozo de pirita, va. Y estas son todas las formas que se me han ocurrido de diferenciar el oro de verdad del oro de los tontos o la pirita. Os voy a dejar por aquí una lista de reproducción a todos mis vídeos buscando oro por si queréis echarle un vistazo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y os haya resultado interesante. Si es así, agradecería que lo compartáis con alguien que creáis que le pueda resultar de utilidad y que le deis un like, que al parecer ayudan mucho. Y eso, nos vemos el próximo viernes.